Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien hoy. Y vamos a hablar de algo muy importante, la verdad. Muy, muy importante. Y gracias a Dios, la vida me ha dado un intelecto como para poder ayudar en patrones importantes sobre el comportamiento humano. Y una de las cosas que he hecho bastante es traducción de libros, edición de libros y análisis. Claro, o sea, al estar ocupado en esto, me he dado cuenta o he logrado analizar la importancia que tienen las escrituras védicas principalmente. Más allá de que también hay un montón de otras escrituras que no son directamente védicas, no son hechas por gente dedicada a la devoción, pero tienen una comprensión profunda sobre la existencia y nos ayudan a limpiar un poco nuestra percepción de la realidad para cualificar para llegar a ese tipo de conocimiento, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar justamente de los Vedas hoy. Y quiero que presten mucha atención, porque aquí se habla de la importancia, exactamente, la importancia de que estos Vedas sean respetados, porque no son literaturas comunes, no son literaturas hechas simplemente por humanos que tenían un poquito de percepción de la realidad, pero la verdad no practicaban casi nada. Que los hay muchísimas de esas personas que no practican, mismo así tienen un intelecto por karma previo, que tienen capacidad de hacer descripciones. O sea, haces un análisis de la existencia, describís la existencia, pero no haces nada en pro de mejorar tu calidad de vida como observador. Ya lo tenés simplemente por karma previo. Obviamente, en la India antigua, en Bharatavarsha, las personas tenían esa comprensión de no quedarse estancadas en la intelectualidad básica y hacer con que sus propias vivencias les generen la realización necesaria para ir más allá de la realidad momentánea, la trascendencia. Y claro, desde ese plano bajaban la información apropiada. Vamos a ello. Los Vedas no describen una idea del mundo, describen el mundo tal como es. Solo con eso ya es para hacer una biblioteca. Que eso molesta mucho, Ojo, porque claro, cada uno de nosotros estamos viviendo nuestra ilusión momentánea. Esa identidad falsa de la mente que está desesperada por permanecer. Por eso le tenemos tanto miedo a la muerte. Porque se transforma en la no permanencia. El no estar más acá. Y eso nos genera mucha ansiedad porque no sabemos qué hay más allá. Y el más acá está muy afianzado en nuestra realidad porque estamos haciendo todo lo posible para que el más acá, o sea, el ahora falso, sea lo mejor posible para nosotros dentro de lo que consideramos que es lo mejor posible, el disfrute de los sentidos, ¿no? Hay una razón profunda por la cual, a pesar del paso de los milenios, los Vedas, los Puranas, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, etcétera, 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 porque hay toneladas, siguen incomodando, y mucho, iluminando y confrontando a la mente moderna. No fueron escritos para halagar el ego humano, sino para revelar la estructura real de la existencia, independientemente de lo que deseemos que sea verdad. Me ha pasado tantas veces de presentarle a las personas los propios Vedas directamente. Acá lo dice, ¿entendés? Acá lo está diciendo. Y ver cómo esas personas, principalmente me recuerdo dos parejas que he tenido, mujeres, que cuando le estaba describiendo que sus realidades estaban completamente en contra del Dharma y le estaban haciendo daño a más personas, y que eso no solo le va a hacer daño a esas otras personas, sino que a ellos mismos, el Bhagavatam no dice la verdad. Las escrituras no dicen la verdad. Ese es el punto, ¿no? Ahí como dice, no fueron escritos para halagar al ego humano. No fueron escritos para que tu ego falso se sienta satisfecho y te convenzas a ti mismo de que tu ilusión momentánea de la existencia es fantástica. No, justamente lo contrario, viene a destruirlo.
Viene para revelar la estructura real de la existencia. Sat-Chit Ananda Vigraha. Sat Chit Ananda, eternidad, conocimiento y felicidad. La composición natural del alma. Y ese es el principio. Independientemente de lo que deseemos que sea verdad. Los Shastras védicos no son mitología cultural ni metáfora decorativa. Son pramana, medios válidos de conocimiento, mapas de la conciencia y diagnósticos precisos de la mente, del deseo, del tiempo, del karma, de la diferencia entre el alma, la jiva, y la materia, prakriti. Su fuerza no descansa en la creencia, sino en la verificación existencial. Por eso decía que los sabios verdaderos, los acharyas previos, los que han escrito mucha literatura védica verdadera en sánscrito, en directo, y también los traductores fidedignos, porque hay traductores que se dedican a editar para alterar lo que dicen las escrituras, lo que dice el gurú. No hablo de esos sinvergüenzas, sino que cuando esos sabios se dedicaron a autorrealizarse y manifestar el conocimiento, ¿no? Lo vivían desde la existencia real, de la vivencia. It's 11 hours. Describen leyes internas que operan aunque nadie las acepte. La mente, la inteligencia, el ego, materia, antimateria, el tiempo eterno, el tiempo dual. Vivencias que te hacían percibir, que te hacen percibir esa realidad. No desde el ego falso de que voy a utilizar el Bhagavad Gita o el Bhagavatam para situarme a mí mismo o a la identidad falsa de mí mismo, que es la mente, en una posición tal y cual para poder representar un papel. ¿Para qué? Para recibir ese tipo de sensación momentánea de la fama, del reconocimiento, de la justificación, de tantas cosas ilusorias de este mundo. El Bhagavad Gita comienza con una crisis psicológica real, confusión, apego, miedo, colapso del sentido, parálisis moral, lo que le pasa a Arjuna. Arjuna no es un personaje religioso, es el ser humano cuando la vida lo obliga a mirar al frente, de frente, su propia contradicción. Cuando te ves a vos mismo luchando por ilusiones momentáneas, dándote cuenta que eres un alma eterna. Ahí es donde tenés una disonancia gigantesca y le decís a la mente, si sos sincero, ¿sabes qué? Mejor te toca callarte. Deja de ser una identidad falsa para disturbar mi percepción de lo que realmente soy. Y Krishna no responde con sentimentalismo en el Bhagavad Gita, responde con ontología. Restituye el suelo bajo los pies, devolviendo a la conciencia su eje. Deja de vivir realidades falsas, le dice Arjuna. Actúas como, o hablas como si fueses un sabio, pero actúas de manera incorrecta. Janmam mrityu jara vyadhi dukkha dosanudarshanam. Bhagavad Gita 13:9. El sabio percibe el defecto inherente del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Perro soñando. Como todos nosotros, soñamos que somos Pepe, Juan, María, actuando la representación de las apariencias de esta realidad. El perro y sus sueños. Y así estamos nosotros. Y no vemos. El sabio percibe el defecto inherente del nacimiento. Eso es lo que tenemos que llegar a comprender. El nacimiento y la muerte, la vejez, las circunstancias momentáneas de este cuerpo material son para realizarnos como almas, para entender nuestra realidad, las pérdidas, las ganancias, se va, viene, todo eso no es más que una realidad momentánea de circunstancias efímeras. Esto no es pesimismo, es realismo espiritual. La psicología contemporánea suele aliviar el malestar, atento, sin tocar su raíz. La psicología contemporánea suele aliviar el malestar sin tocar su raíz. Los Vedas van directo al núcleo, la identificación errónea con lo temporal, y ahí está la herida original, pedirle estabilidad a lo que cambia. Chamchalam es la mente, ¿no? Inestable por naturaleza, y queremos que esté estático, una realidad cambiante. No se puede, porque todo en este cuerpo, toda esta realidad es finita, se va a acabar, se muere, todo se muere. Y todos y cada uno de nosotros tenemos una grandísima oportunidad
hacer con que todo lo que está acá a nuestro alrededor, incluso este cuerpo, sea utilizado al servicio del Dharma, al servicio de lo divino, al servicio de la conciencia. De esa manera, ¿qué pasa? Tomamos la comprensión desde el chit, desde el alma, y tenemos la oportunidad espectacular de utilizar de verdad nuestro cuerpo al servicio de lo divino. La naturaleza, pedirle estabilidad a lo que cambia, pedirle plenitud a lo que se desgasta, pedirle eternidad a lo que nace para morir. Eso es lo que estamos haciendo con nuestra ilusión momentánea. Y los psicólogos, los terapeutas que no tienen conocimiento sobre el alma, están ahí dándole un montón de consejos a las personas. Ni hablemos de las pastillas que le ponen en la cabeza para poder sacarlos de esa probable interacción que tiene esa mente con el alma. Porque si la mente comprende de que es una identidad falsa y que el alma es la identidad real, se le acaba el negocio a toda la gente que está empastillando a toda la sociedad, ¿no es cierto? Mejor mantenerlos bien estúpidos. La naturaleza humana, masculino y femenino, sin ideología, con verdad. Uno de los puntos más atacados y a la vez más certeros de los shastras, de las escrituras, es su descripción de la naturaleza humana, femenina y masculina. Ahí es donde entra el punto principal. No tenemos la humildad como para aceptar lo que describen los Vedas. Por eso preferimos negarlos, por eso preferimos distanciarnos. Y por eso, casualmente, que en una sociedad, en Kali Yuga, donde estamos viviendo hoy en día, a donde la distancia de lo divino es tan clara, molesta mucho cuando dan descripciones de la naturaleza material. Ni siquiera se está describiendo lo que es el alma. Se describe el alma como para que entendamos que somos un alma, pero no pasa. La mayoría de las literaturas famosas de los Vedas no pasan a la intimidad del lila, del pasatiempo, de lo divino, de la conexión del alma en su estado puro. No, porque el ser humano está tan estupidizado que no puede concebir todavía. Para eso tiene que empezar a entender que es un alma. Pará. Dejá de concebirte a vos como un cuerpo momentáneo. Y desde ahí empieza el camino. Pero claro, la mayoría de las personas está tan adentrado a la idea de soy un cuerpo. Y este cuerpo es la única realidad. Y tengo que defenderlo a muerte. Que no tienen mucha... ¿Cómo se dice? Conexión amorosa con las escrituras. Tienen la conexión los que tienen acceso a algún tipo de escrituras como para un sostén de yo soy un gran sabio, mirá cómo te recito un mantra y bla 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 bla. Pero si vivís en el estado de la mente constante, ahí no vas a tener realizaciones reales. Solo utilizás las escrituras para tu satisfacción, para el ego. Y las escrituras están hechas para despertar la conciencia del sirviente, del sirviente, del sirviente. Esto no está para hacerlo desde las etiquetas políticas ni teorías pasajeras, sino desde las tendencias energéticas reales y observables. El conocimiento se manifiesta para que entendamos la realidad y salgamos del laberinto. Los Vedas no afirman que el hombre y la mujer valgan más o menos, afirman algo más profundo. No funcionan igual. No es que sos mejor o peor, sos diferente. ¿Entienden? Los cuerpos son diferentes, cada individuo es diferente, cada alma es diferente. Por ende, las escrituras védicas te describen cuál es la naturaleza prakriti, material de cada alma en su cuerpo. O sea, la naturaleza del cuerpo que está subyugando al alma. ¿Y para qué? Para que el alma pueda descubrir la naturaleza esencial, Satchitananda, y vivir desde la comprensión que es un alma. Tienen inclinaciones psicológicas, emocionales, energéticas distintas los seres vivos. Negarlo no libera, desordena la igualdad de género. ¡Qué estupidez! No existe igualdad ninguna. Les voy a dejar un video acá atrás sobre lo que es el género. Está bueno. La igualdad espiritual no es uniformidad psicológica. Igualdad significa que ambos, todos, son jivas eternos con la misma dignidad esencial, mientras que el plano material se expresa mediante configuraciones distintas de la prakriti. O sea, tu mente tiene un montón de creencias limitantes que están establecidas en relación a tus memorias kármicas en esta vida, en vidas pasadas. Y claro, como tú al entrar en este plano tienes la realidad
que te instalan en base a lo que creen los previos a ti que tú deberías ser, ya está, te instalaron la idea, ¿no? Entonces la prakriti, la configuración es distinta de este del otro, mismo que las configuraciones son similares porque el sistema quiere que seamos iguales. O sea, es una locura, ¿no? Hablan de conceptos completamente distantes de la realidad, ¿no? El Srimad Bhagavatam señala que la atracción entre masculino y femenino se vuelve la bisagra central de la ilusión cuando no está ordenada espiritualmente. O sea, no está negando que haya interacción, no está negando que haya evolución en la construcción de la familia, de las sociedades. No. Hacelo espiritualmente desde el plano de la conciencia, concientizate. ¿Y para eso qué? Los Vedas. Punsanstriya mituni bhavam etattayor mityuridaya grantinuhu. Srimad Bhagavatam 5.5.8. La atracción entre el hombre y la mujer constituyen el principio básico de la existencia material y este vínculo ata firmemente al corazón. Ata. ¿Y aquí para qué estamos acá? Para liberarnos de esa atadura. Por eso es tan intensa la creencia de que nuestros placeres momentáneos son tan esenciales e importantes de llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos atados, ¿no? Y mientras estemos atados vamos a sufrir el constante síndrome de Estocolmo creyendo que lo que nos tortura es nuestro placer, es nuestro amado, es nuestra sensación placentera. Pero, mientras tanto, estamos incrementando nuestro karma de maneras abismales. Psicológicamente es impecable. El deseo no integrado gobierna la conducta. La identidad humana se enreda en la necesidad de validación, posesión y miedo a perder. Los shastras, las escrituras, no proponen negar la naturaleza, sino trascenderla mediante el dharma y el bhakti. Es decir, educar el deseo para que deje de gobernar como tirano y comience a servir como energía purificada. Hace con que tu mente, quien por ahora está haciendo una identidad falsa, sea una herramienta al servicio del alma y que la inteligencia, al purificarse, te pueda guiar hacia la comprensión de lo que realmente eres y empezar a vivir como lo que realmente eres. Por eso buscamos un maestro espiritual. Guru Shastra Sadhu. El guru, el maestro espiritual, las escrituras y los sabios. Esa es la base, el trípode para poder nosotros deambular por este mundo con la comprensión de lo que realmente es útil para el alma en su proceso evolutivo. Los acharyas, guardianes de la verdad, no diseñadores de discursos, no son diseñadores de bla, 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 bla. Y ahí es donde está el gran problema. Muchísima gente se dedica a hablar, pero para satisfacer su ego, ¿no? Aquí aparece una figura esencial que la modernidad no tolera, el acharya, el que enseña con el ejemplo, el que practica lo que está hablando. No como líder carismático, sino como canal fiel de transmisión, alguien que enseña con la vida y preserva el conocimiento sin mutilarlo. Si tu conocimiento que tenés enfrente, las escrituras, te dicen, tu mente es así, 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 y ya has confirmado previamente que tenía razón en muchas otras cosas, es algo nuevo, ¿ok? De repente encontrás algo nuevo. Tu mente es chanchalán, inestable, y vos no lo sabías, pero ya has comprobado un montón de otras cosas que sí comprobaste, que sí confirmaste que eran así. Experimentá así tu mente es chanchalán y confirmalo desde las escrituras y decir, está bien, tiene razón. Lo más inteligente es decir, esto lo sigo, yo sigo esto, porque esto me conviene. Ahí es donde está el secreto. Transformate en una persona inteligente, utiliza la inteligencia al servicio de tu propio beneficio como alma. Srila Prabhupada no reinterpreta los Vedas, por ejemplo, un ejemplo de los fidedignos, para hacerlos aceptables. Él no vino aquí a comer, él mismo lo dijo, yo no vine aquí a comer con tenedor y cuchillo, porque él comía con la mano, ¿no? Eso es algo muy védico, porque cuando vos tocas el alimento con tus manos, la información va derechita al cerebro que le explica al intestino qué ácido clorhídrico manifestar, que es el ácido de la digestión. Si vos comes papa, arroz o un mango, son diferentes tipos de ácidos digestivos. Entonces, él dijo eso
Yo no vine a comer con tenedor ni cuchillo. Yo no vine a imitar al occidental en su locura. No, yo vine a decirles, hey, despierta. Jib Jago, Kotai Nidra, Yao Maya, Pizza Chira, vale. ¿Cuánto tiempo, Kotai Nidra? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer dormido en esa ilusión momentánea? ¿Eh? Los tradujo y explicó con fidelidad, pagando un precio personal enorme, justamente porque sabía que una verdad rebajada deja de liberar. Él no vino a prostituirse, como los que lo intentan aparentemente seguir ante la visión de los que creen que son grandes gurús. Atento a eso. Ramanujacharya no escribió para ser original, defendió la realidad personal de Dios, Bhagavan, y la eternidad del servicio devocional frente al impersonalismo dominante. Bhaktivinoda Thakur rescató la pureza del Bhakti en una época contaminada con sentimentalismo y ritualismo vacío y distorsión social, devolviendo el Bhagavatam a su lugar, la ciencia del alma, no el entretenimiento religioso. Qué fuerte todo este conocimiento que hemos sido tan afortunados de recibir. Tengan en cuenta que si ustedes están escuchando este tipo de conocimiento, si ustedes tienen la oportunidad hoy en día de tener contacto directo con el Bhagavad Gita, con el Bhagavatam, que cualquier persona lo hace con 2 clics, lo podés comprar en tu idioma. Yo te estoy hablando en castellano, pero hoy en día lo podés comprar en cualquier idioma. Y si no está en tu idioma, usá el ChatGPT y lo traducís al idioma que querés. Imagínate, todo eso pasó por Srila Prabhupada. ¿Por qué? Porque siguió su maestro espiritual y hizo lo que tenía que hacer, darnos el conocimiento fidedigno. Krishna mismo establece la autoridad de esta cadena. Evam parampara praptam iman rahar shovidu. Bhagavad Gita 4.2. Este conocimiento supremo fue recibido a través de la sucesión discipular y así lo comprendieron los reyes santos. ¿Por qué? Porque hay comprensión al seguir al maestro. Y cuando seguimos a un maestro fidedigno, tenemos un porcentaje de éxito espectacular. Seguir, no dejar que nuestra mente imagine. Sin parámpara, el conocimiento se vuelve opinión. Y la opinión es el terreno favorito del ego, porque permite creer sin transformarse. Claro, yo acepto esto y no acepto aquello que me tiene que transformar, porque transformar implica trabajo personalizado, ¿no? Renuncia, desapego, dejar de representar el papel de la mente, ¿no? Y ahí es donde vos ves, vas a muchos lugares, templos, a donde la gente está hablando el Bhagavad Gita y dicen Arjuna Uvacha, ¿no? Arjuna dijo, Bhagavan Uvacha, Bhagavan dijo, pero después de leerlo empiezan a dar su interpretación condicionada, direccionando lo que está siendo explicado en base a su vivencia o tratando de defender sus momentáneas ilusiones. Y así los ve a todos, ¿no? El ataque moderno a los shastras, deseo disfrazado de pensamiento crítico. Quienes minimizan, relativizan o actualizan las escrituras rara vez lo hacen por comprensión superior. Lo hacen porque el shastra confronta sus deseos. Disonancia cognitiva. O tal vez hay una agenda, ojo, de gente que edita los libros simplemente porque no quieren hacer con que tengan el poder que tienen, pero cómicamente, tanto el poder espiritual de la literatura traducida por los acharyas, que por más que intentes editar, yo mismo, el Bhagavad Gita traducido por ISKCON, por ejemplo, hoy en día tiene más de 6.000, 7.000 errores, cambios, pero muy, muy groseros. Yo mismo he visto, recuerdo el Krishna Book donde decía, Krishna es Prakriti. Yo me quedé así. Prakriti es la energía material, tierra, fuego, aire, agua, éter, mente, inteligencia, ego falso. ¿No? Krishna es Purusha, no es Prakriti, es el original, el ser humano supremo, ¿no? El Dios, la suprema personalidad de Dios. Una palabra cambiaron en una hoja, pero esa palabra genera un clic en el pensador sincero y se da cuenta, hey, ¿qué es esto acá? Y ahí es donde está el secreto. Hay que tener cuidado con esas cosas porque eso se mete en la cabeza, principalmente cuando no tenés un maestro, cuando no tenés alguien que te guíe. Y ahí queda establecido como una creencia limitante, ¿no? Que confunde. Por eso es importantísimo ir a la fuente, ¿no? En el fondo no intentan comprender la verdad, intentan domesticarla. Para mí, satisfacción.
El mecanismo suele ser repetitivo y reconocible. Se toma un verso fuera de contexto, se lo reduce al símbolo psicológico para evitar su ontología: karma, reencarnación, dharma, autoridad, Dios personal, el gurú. Se eleva la experiencia personal por encima de la revelación, convirtiendo el subjetivismo en religión básica, no en dharma. Se usa el Shastra como decoración, frases bonitas sin obediencia interior, o sea, sin práctica. Se adapta la verdad a la comodidad personal. Y todo esto no se limita solo a las Shastras védicas, sino que muchas veces Shastras que no son fidedignas ni siquiera, que manipulan la mente humana o fueron utilizadas para manipular a la sociedad a nivel político, dicen cosas clarísimas. Por ejemplo, la Biblia: no matarás. Vegetarianismo, punto. No se limita, no dice no matarás la hormiga, no matarás el perro. No matarás, punto. No se limita a conceptos de especies. No. ¿Por qué no lo practican? Intenten. Esto no es hermenéutica. Hermenéutica es negociación con el ego. Y el contexto de fondo es el mismo: autonomía sin rendición. El ego quiere espiritualidad sin disciplina, amor sin responsabilidad, trascendencia sin purificación. Como el Shastra lo desbarata, intenta rebajarlo, ¿no? Es lo típico, es como si estuvieras hablando con una persona. Esta persona, yo estoy enfrente de ella y yo tengo un ego del sabio, el ego del conocedor, el ego del gurú. Y una persona, por alguna razón específica, estamos tocando un tema y me demuestra un conocimiento que es fidedigno. Si mi ego falso, que cree que es todo eso, pero no vivencia su realidad haciendo eso, se afecta, se altera, le molesta que esa persona me venga a decir una verdad. Porque ¿quién se está afectando? El alma no. Quien se afecta es la identidad falsa de la mente, que puede ser tranquilamente un espiritualista. El Bhagavad Gita lo advierte con claridad: ya sastra vidim utfiya vartate kamakarataha nasasidim avat noti nasukamna parangatim. Bhagavad Gita 16:23. Aquel que abandona las regulaciones de las escrituras y actúa según sus propios deseos no alcanza la perfección. ¿Cuál es la perfección? Ser un alma, punto. Ahí empieza. Ni la felicidad ni el destino supremo. La felicidad. ¿Qué es la felicidad? Satchit Ananda. ¿Quién es Ananda? Felicidad. ¿Y de dónde sale? Desde que vivís en el Sat, en la eternidad, en el presente constante. Y Chit, el conocimiento que bajás en un estado meditativo, que te hace percibir que Ananda es parte de tu composición. Este verso destruye un mito moderno: si sigo mis deseos encontraré plenitud. Los Vedas responden: si sigues tus deseos sin purificación seguirás tu condicionamiento, y el condicionamiento no libera, repite, karma. La prueba final, la realidad, confirma los Vedas. Los Vedas no piden fe ciega, piden honestidad existencial. Describen un mundo gobernado por el deseo, la comparación, el miedo, la ansiedad y la repetición del sufrimiento. Y ofrecen una salida verificable: Bhakti, el despertar de la relación eterna con Krishna. Verificarle por millones de millones previos. Personas, almas que vivieron esta experiencia y sintieron la transformación. Y su vida fue una demostración, un hecho fidedigno, comprobable, de que esa transformación sucede cuando pones en práctica la realidad del alma y lo que te plantean los Vedas. Savai Ponsa Parodharmoya Tobaktira Dokshaye. Srimad Bhagavatam 1.2.6. La ocupación suprema para toda la humanidad es aquella que despierta el servicio devocional amoroso al Señor Supremo. Punto. No te dice, tenés que hacer esto o lo otro. No. Acá te lo dijo. Despierta el servicio devocional amoroso al Señor Supremo. Esta línea no es moralismo, es biología del alma. Porque el alma no se satisface con lo temporal. Puedes educarte, viajar, lograr, amar, perder, ganar, y aún así sentir una sed que no se explica. Los Vedas no te avergüenzan por esa sed. Te dicen que es la señal de tu verdadera naturaleza, que te está diciendo: hey, todos esos logros son una ilusión momentánea. Despertate. Por eso los Shastras siguen vivos, por eso los Acharyas siguen siendo necesarios, y por eso
Quien vive según ellos no se vuelve fanático, se vuelve libre, libre de autoengaño, libre de teatro identitario, libre del deseo que promete y no cumple. El verdadero practicante tiene la capacidad de discriminar sobre qué es lo que necesita cada alma que tiene enfrente con respecto a su karma momentáneo. Y por eso se puede transformar en un maestro espiritual. El ciclo psicológico del deseo, kama, krodha, moha, la anatomía védica del sufrimiento humano. Los Vedas no describen el deseo como pecado, sino como una energía poderosa que sin dirección correcta se convierte en esclavitud psicológica. Lo repito, se convierte en esclavitud psicológica, el deseo mal direccionado. El Gita traza con precisión clínica el ciclo interno que gobierna la mente condicionada. Primero aparece kama, deseo de obtener, poseer, experimentar, no solo sexualmente, también deseo de reconocimiento, control, seguridad, validación, poder, que es lo mismo, es la lujuria expandida. El problema no es que el deseo surja, el problema es que el deseo se vuelva el yo. Yo he visto principalmente en las comunidades devocionales, en las comunidades de los hospitales, porque eso es lo que son los templos y las comunidades, hospitales a donde todos los enfermos van a decir cómo me curo. Pero cuando vos en el principio de tu camino espiritual empezás a hacer los procesos para poder afianzar el ego espiritual, para que seas reconocido, que es una versión de la lujuria, podés levantarte a las 3 de la mañana, cantar 3 horas de mantras, ser celibatario, hacer un montón de cosas solo para el ego, no para el alma. Analízalo. Cuando no se satisface, y tarde o temprano no se satisface, surge krodha, frustración, ira, resentimiento. La mente comienza a culpar al otro, al sistema, al pasado, a Dios, al gurú incluso. Y cuando la ira se cronifica, aparece moja, confusión, pérdida de discernimiento y no se ve, se reacciona. Puede llegar a... Increíble. Puedes llegar a hacer con que quien te muestre la verdad se transforme en un enemigo, incluso si es tu propio hijo, al punto de matarlo, con tal de que no te demuestren que estás viviendo una ilusión. Es una locura, ¿no? Krishna lo describe con precisión en el Bhagavad Gita 2.62-63. Yayato visayam punsan sangas pesupayayate sangat sanyayate kama. Kama krodha viyayate. Krodha bhavati samoham samohat smriti vibranaha. Smriti brahmasad budinaso budinasat pranasyati. Del deseo nace la ira, de la ira surge la completa ilusión. De la ilusión viene la confusión de la memoria y te olvidas que sos un alma. Cuando la memoria se confunde, se destruye la inteligencia y al destruirse la inteligencia uno cae a la creencia de que soy un cuerpo. Esto explica por qué muchas relaciones se vuelven transiciones inconscientes, transacciones inconscientes. ¿Ven? Alterar una palabra cambia todo tipo de significado. Transacciones o transiciones, imagínense, ¿no? Transacciones es el negocio. Te amo mientras satisfaces mis deseos. Te necesito mientras calmas mi vacío. Te rechazo cuando no cumples mi expectativa. Los yastras no condenan el deseo, condenan tu tiranía. Condenan su tiranía. La tiranía del deseo. La salida no es represión, sino reorientación. Dirigir al deseo hacia su fuente original. ¿Y cuál es la fuente original? El servicio del Ser Supremo, ¿no? El sirviente del sirviente del sirviente de la Suprema Personalidad de Dios y sus devotos. Masculino y femenino bajo el gobierno del Bhakti. Orden, no represión. Trascendencia, no negación. Un error contemporáneo es creer que Bhakti niega la energía masculina o femenina. No, para nada. En realidad, es más, los Vedas no niegan nada de todo lo que nosotros percibimos como ilusión, sino que lo describe con claridad para que sepamos cómo utilizar esa ilusión. En realidad hace lo contrario, lo ordena según su propósito real. La energía masculina tiende a la dirección, estructura, responsabilidad y protección. Sin dharma se degrada la dominación, dureza o evasión emocional. La energía femenina tiende a conexión, receptividad, nutrición emocional, sensibilidad e intuición. Sin dharma se degrada en apego, manipulación emocional, dependencia o dispersión. Al punto de
distraer todo tipo de realidad sobre el enfoque que deberíamos tener del alma, ¿no? Masculino y femenino, ambos. Cuando Krishna es el centro, el masculino deja de buscar control y ofrece dirección. El femenino deja de buscar seguridad y expresa amor consciente. Ese miedo a la falta de seguridad, ese miedo a no poder controlar, ¿no es cierto? No nos damos cuenta que partiendo de la base no controlamos absolutamente nada, ¿no? Krishna es el controlador supremo. Y partiendo del conocimiento de la seguridad aparente, todo en esta vida termina, ¿no? Lo único seguro que tenés escrito aquí es el tiempo cuando va a durar en este cuerpo, ¿no? Ambos dejan de exigir lo que solo lo eterno puede dar. El problema no es la relación, es convertir a otro ser condicionado en sustituto de Dios. Mi bastón emocional que suple la carencia de mi comprensión real, vivencial de lo que realmente es el alma, ¿no? Esa carga destruye cualquier vínculo. El Srimad Bhagavatam 11.2.42 lo sintetiza así. Bhaktir paresanubhavo viraktir anyatracha. La devoción al Señor Supremo produce realización directa de Él y simultáneamente desapego natural de todo lo demás. Es matemático. Tú tienes una taza a donde hay té frío en este momento, no lo voy a tomar, pero yo pongo el agua de la canilla y el agua limpia va a hacer con que ese té antes o después salga y la taza quedará limpia. Entonces, el desapego natural de todo lo demás empieza a suceder cuando uno se ocupa al servicio del gurú, de las escrituras de los sabios. Es matemático. Esto no significa frialdad ni huida del mundo. Significa que la relación deja de ser campo de explotación emocional y se vuelve el espacio de servicio mutuo, donde masculino y femenino cooperan en lugar de devorarse psicológicamente. La crueldad de la mente empieza a buscar un montón de justificativos por el cual yo debo destruir todo lo que está a mi alrededor. ¿Por qué? Porque lo que está a tu alrededor te está diciendo: hey, estás viviendo una ilusión, eso no es sano para vos. Pero no lo acepta. ¿Quién no lo acepta? Tu identidad falsa. Y ahí está, jodidísimo, jodidísima. Cuando el vacío deja de exigir, el amor puede fluir sin miedo. Bhakti, la inteligencia que gobierna el deseo. El Bhakti no es una emoción pasajera ni creencia mental. Es la reeducación del deseo mediante una relación consciente con Krishna. Por eso los Vedas no proponen huir del mundo, sino habitarlo desde otro centro. Por eso nos enseñan que en Kali Yuga el proceso es el mantra Hare Krishna. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Iva Kevalon Kalo, Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva. No hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. ¿Y qué es un mantra? Man significa mente, tra, liberación. Madre mía. Perdón. Cuando el deseo se orienta a Krishna a través del proceso de los mantras que nos ayudan a limpiar nuestra mente, podemos tener una comprensión más profunda de la realidad del alma. El masculino se vuelve firme sin dureza, el femenino se vuelve sensible sin dependencia, la mente se aquieta sin volverse pasiva, la acción se vuelve servicio y no compulsión. Simples resultados de nuestras acciones naturales en el estado del alma. Esto no es idealismo, es verificable. Donde hay bhakti genuino, hay sobriedad emocional y claridad ética y profundidad afectiva. Donde el bhakti es sentimental o teatral, el deseo sigue mandando y la espiritualidad se vuelve máscara. Y mucho se ve en los hospitales. Y por eso uno tiene que ser un artista a la hora de maniobrar ante todo eso para poder desenvolver verdadero bhakti en su corazón. Por eso los sabios generalmente se van a vivir solos, porque no quieren ni siquiera interactuar en el hospital con los que están tratando de curarse. Conclusión: no están desactualizados, están desobedecidos. Describen con exactitud la mente, los shastras, el deseo, el vínculo humano y la raíz del sufrimiento, y ofrecen una solución que no depende de ideologías ni modas: ordenar la vida alrededor de la verdad eterna del alma y su relación con Krishna. Quien entiende esto deja de pelear con su naturaleza y comienza a trascenderla conscientemente. Quien rechaza esto casi siempre lo hace porque no quiere soltar el trono del deseo, el trono de la lujuria, Kama Esha, Krodha Esha. Los shastras no piden sumisión ciega, piden valentía interior, y esa valentía, cuando se vive, se llama
liberación. Te liberás de tu mente y esa identidad falsa que continúa constantemente haciéndote creer que vos no sos lo que realmente sos. Y lo que realmente sos no puede manifestarse. Espero te haya gustado, espero estés satisfecho con este conocimiento, espero sepas entender los sonidos que no me di cuenta de parar antes de tiempo y te guste este conocimiento, compartirlo este conocimiento. Suscríbete, lo mismo de siempre, y nos vemos en el próximo video. Cualquier pregunta, ya sabes, ahí está mi WhatsApp. Tal vez esa persona que llamó me agregó en el WhatsApp y ahora yo lo corté. Vamos a ver de qué habla. Nos vemos pronto. Rade.